Yo nunca imaginé que, el día en que mi hermana cruzara el umbral de nuestra casa familiar en las afueras de Madrid, sería el último en que pisaría suelo propio. Voy a ayudarte, Elena, me dijo con esa sonrisa que siempre había sido falsa, como un velo de seda cubriendo un cuchillo. Y entonces, en un arrebato que aún me quema las venas, mi madre, la mujer que me parió, me miró a los ojos y espetó: vete, hija. Ya no hay sitio para ti aquí. Aquella noche, mientras el viento de la sierra madrileña azotaba las ventanas como un lamento, empaqué mis cosas en 3 maletas raídas. No lloré. No grité. Solo sentí un vacío helado expandirse en mi pecho, como si alguien hubiera excavado mi corazón con las uñas. Mi hermana, Carla, había llegado 2 semanas antes, supuestamente para apoyar a mamá en su vejez prematura, después de que papá muriera en ese accidente de tráfico que nos dejó a todas en ruinas. Pero yo sabía la verdad: Carla no ayudaba. Robaba. Poco a poco, como un parásito que se adueña del huésped. Nuestra casa en Las Rozas no era un palacio, pero era mía. La había pagado yo, mes tras mes, con turnos dobles en la clínica veterinaria donde trabajaba como técnica. Mamá, con sus artritis y su pensión raquítica, apenas contribuía. Y Carla. Carla era la hija pródiga, la que se había fugado a Barcelona a los 20 años con un novio casado, dejando atrás un rastro de deudas y promesas rotas. 10 años después, divorciada y con una hija a cuestas que nadie quería, regresó como una tormenta. Necesito un techo temporal, suplicó al teléfono. Yo, idiota, abrí la puerta. Los primeros días fueron un teatro perfecto. Carla cocinaba paellas que olían a infancia. Contaba anécdotas de su vida bohemia que hacían reír a mamá hasta las lágrimas. Yo llegaba exhausta de la clínica, oliendo a desinfectante y pelaje mojado, y las encontraba en el sofá, compartiendo botellas de Rioja como si el tiempo no hubiera pasado. Elena, únete, me decía Carla, extendiendo un vaso. Pero sus ojos. Oh, sus ojos decían otra cosa. Codicia. Envidia. Yo tenía la casa. El trabajo estable. La estabilidad que ella nunca había construido. Una noche, al volver temprano por un dolor de cabeza que me martilleaba las sienes, las oí en la cocina. Sus voces eran susurros afilados, como vidrios rotos. Mamá, Elena es egoísta. Se queda con todo el dinero de la hipoteca para ella. ¿Por qué no me das a mí el control? Yo te cuidaré mejor. Mi madre, con esa voz temblorosa que siempre usaba para manipular, respondió: tienes razón, hija. Siempre has sido la fuerte. Sentí náuseas. La hipoteca era mía, 180.000 euros pendientes, firmados en mi nombre después de que papá muriera y el banco amenazara con embargar. Yo pagaba 800 euros al mes, robados de mi sueldo miserable. Ellas no daban ni un céntimo. Al día siguiente, el estallido. Entré en el salón y mamá estaba sentada en su mecedora, con Carla a su lado como una sombra leal. Elena, hemos hablado, dijo mamá, sin mirarme. Carla se queda aquí. Tú tienes que irte. La casa es de las dos, pero ella necesita estabilidad para la niña. ¿Estabilidad? La niña de Carla, una mocosa de 8 años llamada Lucía, pasaba los días pegada a la tele, comiendo chucherías que yo compraba. ¿Y la hipoteca?, pregunté, mi voz un hilo de acero. Carla sonrió: nosotros la pagaremos. No te preocupes, hermanita. No me preocupé. Me fui. Dejé la llave en la mesa, junto a un sobre con el último recibo pagado. Y en ese sobre, un postre y té: disfruten la casa. La deuda es toda suya ahora. ¿Por qué? Verán, la hipoteca estaba a mi nombre, pero el contrato permitía transferencias. Yo no transferí nada.
Simplemente desaparecí. El banco seguiría cobrándome a mí, pero ¿quién pagaría de verdad? Ellas, instaladas en mi hogar como reinas usurpadoras. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Alquilé un piso diminuto en Usera, un barrio obrero donde el metro traquetea como un pulso acelerado y los vecinos gritan sus miserias a medianoche. Trabajaba más horas, ahorraba cada euro, pero el peso de la traición me aplastaba. Soñaba con ellas, Carla riendo mientras mamá firmaba papeles falsos. Yo ahogándome en un mar de facturas. Despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb, eso es lo que sentía. Un fuego lento que me consumía por dentro. No era solo la casa. Era la sangre. La familia que se suponía unida por lazos más fuertes que el acero. Rota por un susurro venenoso. Contacté a un abogado. Un tipo flaco llamado Javier que olía a tabaco y café rancio. Puedes demandar por desahucio emocional, me dijo, pero yo negué con la cabeza. No quería justicia legal. Quería venganza. Pura, cruda, como el sol de Castilla que quema la piel hasta el hueso. Empecé a planear. Primero, investigué. Carla había dejado deudas en Barcelona, un ex marido furioso que juraba que ella lo había arruinado. Mamá, con su Alzheimer incipiente, era arcilla en manos de cualquiera. Y yo. Yo era la sombra que regresaría. Un día, recibí una llamada de Carla. Elena, ¿dónde estás? Mamá te echa de menos. Su voz era miel envenenada. Colgué sin responder. Pero en mi mente, las piezas encajaban. La hipoteca era solo el principio. Les dejaría todo, la deuda, el vacío, el eco de su traición rebotando en las paredes que yo había pintado con mi sudor. Y cuando cayeran, yo estaría allí, no para salvarlas, sino para verlas romperse. Pasaron 3 meses, y el odio se convirtió en mi compañero fiel. Un lobo que me lamía la mano por las noches mientras yo trazaba mapas invisibles en la oscuridad de mi nuevo hogar. Usera era un laberinto de bloques grises y grafitis furiosos. Un lugar donde la gente como yo, los desterrados, se refugiaba para lamer sus heridas. Mi piso era un cuchitril de 40 metros cuadrados. Una cocina que olía a fritanga ajena. Un baño con goteras que marcaban el tiempo como un reloj defectuoso. Y un salón donde cabía solo una cama plegable y una mesa coja. Pero era mío. Nadie podía quitármelo. Cada mañana, al mirarme en el espejo empañado, veía a una mujer que ya no reconocía. Mis ojos, antes castaños y suaves como el vino de La Rioja, ahora eran pozos negros de resentimiento. Tenía 35 años, pero me sentía centenaria. La clínica veterinaria era mi salvavidas, curaba gatos callejeros con heridas supurantes. Amputaba patas infectadas. Inyectaba calmantes a perros que aullaban de dolor. Eres un ángel, Elena, me decía mi jefa, Rosa, una andaluza reutande con manos de hierro. Pero yo no era un ángel. Era un demonio en gestación, planeando cómo hacer sangrar a las que me habían apuñalado por la espalda. Recordaba el pasado como un álbum de fotos quemadas, imágenes que se desvanecían en humo acre. Papá, con su bigote gris y su risa estruendosa, construyendo la casa con sus propias manos en los 70. Para mis niñas, decía, mientras clavaba tablones bajo el sol implacable. Murió en las 6, un camión que lo aplastó como a una mosca. Yo tenía 25. Carla Queens. Desde entonces, fui yo la que sostuvo el techo, estudios de veterinaria a medias, trabajos de camarera en bares de Malasaña, noches en vela calculando presupuestos. Carla, en cambio, voló. Se lió con un tipo casado. Se fugó. Volvió preñada y arrepentida. Pero nunca pagó su parte. Siempre fue la débil,
La que mamá mimaba con excusas, tu hermana ha sufrido mucho, Elena. Dale una oportunidad. Oportunidades. Le di demasiadas. Cuando regresó, la dejé dormir en el sofá. Le pagué la matrícula de Lucía en el colegio público. Y ella, en pago, susurró veneno al oído de mamá. Lo descubrí por casualidad, revisando el correo del banco en mi teléfono. Una notificación, recordatorio de pago hipoteca. Saldo pendiente, 179.200 euros. No había llegado ninguna transferencia de la cuenta compartida. Carla no había pagado ni un euro. Mamá, con su firma temblorosa, había intentado endosarme todo, pero el contrato era mío. Ellas vivían gratis en mi ruina. Decidí no pagar el próximo plazo. Que el banco llamara. Que las cartas de embargo llegaran a esa dirección que ya no era mía. Javier, mi abogado, me advirtió: te arruinarás el crédito, Elena. Y ellas podrían alegar abandono familiar. Sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa torcida como una cicatriz. Que alejen. Yo no abandono. Expulso. Empecé a acecharlas desde lejos. Conduje hasta Las Rozas un sábado al atardecer. El cielo teñido de sangre naranja. Aparqué en la esquina, oculta tras un ciprés seco, y observé. La casa parecía la misma, el jardín descuidado que yo había podado, las persianas azules que pinté un verano. Pero había cambios. Un columpio nuevo para Lucía, comprado con mi dinero. Carla salía al porche, con un cigarrillo entre los labios, hablando por teléfono. Sí, mamá está bien. Elena. Desapareció. Pero no te preocupes. Nosotras nos apañamos. Su voz era un ronroneo falso. Colgó y entró, dejando una nube de humo que se disipó como mis ilusiones. Esa noche, en mi piso, bebí demasiado tinto de una botella barata. El alcohol avivó las llamas. Recordé una escena de la infancia, Carla robándome el diario, leyéndolo en voz alta para humillarme ante las vecinas. Elena ama a un chico mayor. Se burlaba. Mamá reía, como si fuera un juego. Siempre la protegió. Siempre me sacrificó. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de rabia pura. Juré entonces, con la botella en la mano, que ellas pagarían. No con dinero. Con todo. Al día siguiente, contacté a un detective privado. Un ex policía llamado Miguel con ojos de halcón y un pasado turbio. Quiero saberlo todo sobre Carla, le dije. Deudas, amantes, secretos. Él asintió, sin preguntas. Una semana después, llegó el informe. Carla debía 15.000 euros a usureros de Barcelona por un empeño fallido. Su exmarido, un empresario arruinado, la demandaba por pensión alimenticia impaga. Y Lucía. Lucía no era hija suya. Era de una fer fugaz, y Carla la había registrado como propia para cobrar subsidios. Mi hermana, la ladrona de identidades. El conocimiento era poder. Lo guardé como un arma cargada. Mientras, el banco empezó a acosarme, llamadas a medianoche. Emails con negritas rojas. Ignoré todo. Dejé que la deuda creciera como una tumor. Y en las sombras, planeaba el siguiente paso: infiltrarme de nuevo en sus vidas. No como víctima, sino como verdugo. Pero el odio tiene un precio. Empecé a perder peso, a tener pesadillas donde mamá me suplicaba perdón mientras Carla reía. Rosa, en la clínica, notó: estás pálida, chiquilla. ¿Qué te pasa? Le conté una versión edulcorada. Ella me abrazó, oliendo a lavanda y animales. La familia es un veneno a veces. Cúrate tú primero. Tenía razón. Pero la cura vendría con sangre. Un twist menor me golpeó entonces, una carta de mamá, entregada por un vecino. Hija, vuelve.
Te necesitamos. Sus palabras eran garabatos irregulares, como si el Alzheimer ya la devorara. Dudé. Por un segundo. Luego, la quemé en el fregadero, viendo las llamas danzar como demonios. El plan se tejió en las noches de insomnio, bajo la luz mortecina de una lámpara que parpadeaba como un corazón defectuoso. No era un arrebato. Era una sinfonía de dolor calculado, cada nota un clavo en el ataúd de su falsa felicidad. Madrid, con su pulso caótico de tráfico y sirenas, se convirtió en mi aliada, anónima, indiferente, perfecta para una cazadora solitaria. Yo, Elena, la hija olvidada, me transformaba en la arquitecta de su ruina. Primero, el dinero. Usé mis ahorros, los últimos 5.000 euros de un fondo de emergencia para contratar a Miguel en una investigación más profunda. Él desenterró esqueletos. Carla había falsificado cheques en su juventud. Un delito menor que mamá encubrió pagando de su bolsillo. Ahora, con la casa como garantía implícita, planeaba hipotecar de nuevo, esta vez a nombre de mamá. Para la niña, diría al banco. Pero yo intervení. Anónimamente. Envié copias de los informes a los usureros de Barcelona. Una carta simple: Carla vive en Las Rozas, Madrid. Calle del Pino 12. Recaudad vuestra deuda. Incluí fotos de la casa, el jardín, el columpio. Que vinieran. Que golpearan la puerta como lobos. Mientras, el banco apretaba. Recibí una citación judicial: incumplimiento de hipoteca. Embargo inminente. Sonreí al leerla. El proceso tardaría meses, pero cada día era una gota de ácido en su paraíso robado. Llamé a Javier: transfiere la responsabilidad. Haz que parezca un error administrativo. Él lo arregló: un formulario olvidado. Una cláusula oculta. Ahora, las facturas llegarían a nombre de mamá. Carla, la fuerte, tendría que pagar. O ver cómo el techo se les caía encima. Empecé a visitar la casa de incógnito. Vestida con chándal viejo y gorra, paseaba al perro de un vecino, un labrador cojo que me servía de tapadera. Desde la acera, veía fragmentos de su vida falsa. Lucía jugando sola, gritando por atención. Carla fumando en el porche, revisando el móvil con ansiedad. Una vez, la oí discutir por teléfono: no puedo pagarte ahora. Mamá no tiene más dinero. Su exmarido, supongo. Reí en silencio. Un sonido amargo que se me atragantó. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se mezclaba con algo peor: la nostalgia traicionera. Recordaba domingos de tortilla y chistes malos, cuando éramos 3 contra el mundo. Mamá, con su delantal floreado, contándonos cuentos de la posguerra. Carla y yo, aliadas en la rebeldía. ¿Dónde se torció? En el funeral de papá, quizás. Carla lloró histriónicamente. Yo organicé todo en silencio. Desde entonces, mamá la vio como la víctima eterna. Yo, la proveedora, era prescindible. Un día, el primer golpe. Llegué a la clínica y encontré a Rosa esperándome con una expresión grave. Llamada para ti. ¿Del banco? Contesté, temblando. Una voz robótica: señora López. Su hipoteca ha sido transferida por orden judicial. La nueva responsable es doña Carmen López, su madre. Pago debido en 15 días. Colgué, eufórica. Esa noche, bebí sola, brindando por el caos que acababa de desatar. Pero la venganza es un espejo roto, te corta mientras cortas. Empecé a dudar. ¿Y si mamá sufría de verdad? ¿Y si Lucía pagaba por pecados ajenos? Deseché los pensamientos como basura. Ellas me habían echado, como a un perro sarnoso. Merecían el frío. Entonces, el conflicto escaló. Miguel me llamó, los usureros mordieron el anzuelo. 2 tipos llegaron anoche. Golpearon la puerta.
Gritaron amenazas. Carla llamó a la policía, pero se escaparon. Imaginé la escena, mamá acurrucada en su mecedora. Lucía llorando. Carla pálida como un fantasma. El placer fue visceral. Un orgasmo de odio. Pero también, un pinchazo de culpa. No. No pararía. Contacté a un tasador inmobiliario, un contacto de la clínica que evaluaba propiedades para divorcios. Valora la casa. Le pedí. Y averigua si hay segundas hipotecas. Resultado: Carla había intentado una refinanciación secreta, pero el banco la rechazó por riesgo familiar. Mi deuda pendía como una espada de Damocles. Perfecto. La sociedad entró en juego. En Las Rozas, los chismes vuelan como cuervos. Una vecina, la viuda del panadero, me escribió: Elena, ¿qué pasa en tu casa? Oí gritos anoche. Tu hermana parece histérica. Respondí con ambigüedad: familia. Ya sabes. Pero sembré semillas, un rumor aquí, una llamada allá. Pronto, el barrio sabría: la hija pródiga arruina a la madre. Emocionalmente, me desangraba. Pesadillas donde papá me reprochaba: proteche a tus hermanas. Despertaba gritando, empapada. Rosa me forzó a terapia, una psicóloga llamada Ana, con gafas de montura fina y voz suave. El rencor de Kensum. Elena. Le conté todo, menos el plan. Ella diagnosticó trauma de abandono. Yo pensé trauma de traición. Salí de allí más resuelta. El clímax se acercaba. Planeé el reencuentro, una visita sorpresa, disfrazada de preocupación. Llevaría flores para mamá, dulces para Lucía. Y en mi bolso, documentos que destrozarían a Carla. Pero antes, un último hilo: llamé al exmarido de Carla. Sé dónde vive. Y sé lo de la pensión. Él rió: gracias. Fantasma. Iré por ella. La red se cerraba. Ellas sentían el nudo, pero no veían la soga. El día del reencuentro amaneció con un sol traidor, radiante sobre Madrid, como si el cielo conspirara en mi contra. Conduje hasta Las Rozas con el estómago revuelto, un nudo de anticipación y asco. En el asiento del copiloto, un ramo de claveles rojos, sangre florel para mamá y una caja de bombones para Lucía. En mi bolso, el arma letal, copias de todos los informes, más una orden judicial preliminar para rescindir cualquier refinanciación fraudulenta. Javier la había acelerado con pruebas de manipulación familiar. Aparqué a 2 calles, para no alertarlas. Caminé, el asfalto caliente quemándome las suelas de las zapatillas gastadas. La casa apareció como un espejismo, persianas entreabiertas. El jardín invadido por malas hierbas que yo nunca habría permitido. Toqué el timbre. Un ding-dong que resonó como un veredicto. Pasos apresurados dentro. La puerta se abrió. Y allí estaba Carla, con ojeras como moretones y el pelo grasiento recogido en una coleta deshecha. Elena. Jadeó. Su voz un hilo quebrado. Por un segundo, vi pánico genuino en sus ojos verdes, heredados de papá. Luego, la máscara: hermanita. Pasa, pasa. Mamá te va a dar una alegría. Me hizo sitio, pero su cuerpo bloqueaba el umbral como una barrera. Olía a tabaco y desesperación. El salón era un caos: platos sucios en la mesa, juguetes de Lucía esparcidos como minas. Mamá estaba en la mecedora, envuelta en una manta raída, mirando la tele sin verla. Sus ojos, nublados por el Alzheimer, tardaron en enfocarme. ¿Elena? ¿Eres tú? Su voz era un eco lejano. Me arrodillé. Besé su mano fría. Sí, mamá. He vuelto. Lágrimas brotaron. No mías, sino suyas. Un sollozo ahogado que me atravesó como una lanza. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Webe y ternura. Un cóctel venenoso. Lucía entró corriendo.
Una niña de ojos grandes y desconfiados. Tía Elena, ¿trajiste regalos? Le di los bombones. Y su sonrisa fue un rayo de inocencia en la tormenta. La abracé, oliendo a champú de fresa, y juré en silencio no por ella. Solo por ella pagaría este precio. Nos sentamos. Carla sirvió café aguado, sus manos temblando. Hemos pasado por un infierno, Elena. El banco. Nos bombardean con cartas. Dicen que la hipoteca es de mamá ahora. ¿Cómo pasó eso? Su tono era acusador, pero debajo. Súplica. Sonreí, sorbiendo el café. Un error, supongo. O quizás karma. El aire se espesó. Mamá murmuró algo sobre papá. Un recuerdo fragmentado. Carla la calló con gentileza falsa. Cuéntame de ti, dijo, cambiando de tema. Usera debe ser. Temporal. No. Negué. Es mi vida ahora. Sin deudas. Sin parásitos. Sus ojos se endurecieron. Parásitos. Bonita palabra. ¿Te refieres a mí? Ahí estaba el precipicio. Saqué los documentos del bolso. Los extendí sobre la mesa como cartas de póker. Lee, Carla. Deudas en Barcelona. Falsificaciones. La paternidad de Lucía. Un subsidio robado. Ella palideció, hojeando las páginas con dedos torpes. Mentiras. ¿Quién te dio esto? La verdad duele. Igual que cuando me echasteis. Mamá intervino. Confundida, no eché a nadie. Tú te fuiste, Elena. Por egoísta. Sus palabras fueron un puñetazo. Recordé esa noche, su dedo acusador. Carla a su lado como una cómplice. Mamá, ¿recuerdas? Dijiste que no había sitio para mí. Ella parpadeó, perdida en la niebla. Yo. Lo siento. Carla explotó. Basta. Tú nos abandonaste. Yo vine a ayudar, a cuidar de esta casa que tú descuidabas. Mamá me eligió porque tú nunca estabas. Su voz escaló. Un grito que hizo llorar a Lucía en la cocina. Yo me levanté, serena como una tormenta contenida. Ayudar. Ja. Robar, querrás decir. La hipoteca es tuya ahora. 180.000 euros. Paga, o el banco os echará a las 3. El clímax estalló entonces. Puertas golpeadas. Voces masculinas fuera, Carla. Abre o reventamos la puerta. Los usureros. Ella corrió a la ventana. Vio las sombras. Y se volvió hacia mí, histérica. Tú. Los enviaste tú. Asentí, sin remordimientos. Sí. Y no es todo. Tu ex viene por la pensión. El barrio sabe lo que eres, una ladrona. Mamá se levantó tambaleante, aferrándose a mi brazo. Hijas. Parad. Pero era tarde. Carla me empujó, sus uñas arañándome el brazo. Te odio. Siempre fuiste la perfecta, la que lo tenía todo. La abofeteé. Un chasquido seco que resonó. Sangre en su labio. Y tú, la víbora. Disfruta la casa. Hasta que os la quiten. Y mientras los golpes continuaban. En el coche. Lágrimas ardientes. No de victoria, sino de vacío. La venganza era dulce, pero amarga como bilis. Las semanas siguientes fueron un torbellino de consecuencias. Un dominó de ruina que cayó con precisión quirúrgica. Desde mi piso en Usera, seguí el rastro como una depredadora satisfecha, lamiendo las heridas que yo misma había infligido. El banco ejecutó el embargo, avisos pegados en la puerta de la casa, cerrajeros cambiando las cerraduras. Carla llamó una vez. Sollozos entrecortados, Elena. Por Dios, ayúdanos. Mamá está mal. Lucía pregunta por ti. Colgué, pero su voz se clavó en mí como una espina.
La prensa local, ese chisme glorificado de las Rozas, recogió la historia: familia destrozada por deudas, hija pródiga al borde del desalojo. No mencionaban nombres, pero el barrio sabía. La viuda del panadero me envió un WhatsApp: tu hermana vendiendo joyas en el rastro. Pobre mujer. Pobre. La palabra me revolvió el estómago. Ella no era pobre, era culpable. Mamá empeoró. Miguel, mi detective, me informó, ingresada en un centro público por deshidratación y confusión. Grita tu nombre por las noches, dijo. El Alzheimer la devoraba, pero ahora con el peso de la culpa real. Visité el hospital una vez, oculta tras gafas de sol. La vi en la cama, tubos en los brazos, murmurando: perdóname, Elena. Elegí mal. Lágrimas mías cayeron entonces, calientes y traidoras. La toqué. Su piel papel seca. Demasiado tarde. Mamá. Salí antes de romperme. Carla se desmoronó en cadena. Los usureros la acorralaron, moretones en los brazos, según el informe policial que Javier consiguió. Su exmarido llegó como un huracán, demandando custodia de Lucía. La niña no era suya, pero la pensión sí. Lucía acabó en servicios sociales temporalmente, una cría asustada en un mundo de adultos rotos. Carla intentó suicidarse. O eso dijo el parte médico: pastillas y un vómito oportuno. Sobrevivió, pero marcada. Yo, meanwhile, florecía en la podredumbre. Pedí un ascenso en la clínica. Rosa me respaldó. Has cambiado, Elena. Más fuerte. Compré muebles para mi piso, una estantería para libros de venganza Dostoyevsky, sobre todo, y una planta que regaba con devoción. Pero el vacío persistía. La venganza no llenaba, excavaba más hondo. Entonces, el conflicto social estalló. Una asociación de vecinos demandó a Carla por daños a la comunidad, facturas de luz impagas, ruidos nocturnos. El barrio, ese microcosmos de hipocresía, la ostracizó. ¿Ladrona?, susurraban. Ella contraatacó, me denunció por abandonamiento familiar agravado. Javier lo desmontó en corte, pruebas de manipulación. Gané. Pero el juicio fue un circo. Periodistas de pacotilla me fotografiaron saliendo, la hija vengativa. Emocionalmente, tocaba fondo. Ana, la terapeuta, me confrontó: estas joyas símbolo 1 ADN. Elena. ¿Pero quién eres sin ellas? Respondí, libre. Mentira. Soñaba con papá: la familia no se rompe, se repara. Despertaba tosiendo, como si el humo de la quema de la carta aún me asfixiara. Las reacciones en cadena se aceleraron. Carla perdió el juicio por Lucía. La niña fue a un hogar de acogida. Mamá, estable pero catatónica, dependía de subsidios que yo, anónimamente, financié. Un gesto de misericordia retorcida. Y la casa, subastada por 150.000 euros, apenas cubriendo la deuda. Carla y mamá acabaron en un piso social en Vallecas, un agujero peor que el mío. Me visitó una vez, Carla, en la clínica. Entró cojeando, vendada. Por favor, Elena. Solo habla conmigo. La miré sobre el mostrador, rodeada de jaulas de gatos maullantes. Habla. Ella lloró: lo hice por miedo. Siempre fuiste la fuerte. Yo, nada. Mamá me eligió porque le recordaba a ti, pero sin el peso. Sus palabras fueron un terremoto. ¿Envidia? ¿Amor torcido? Demasiado tarde. Repetí. Pero la duda se instaló. ¿Había ido demasiado lejos? Lucía pagaba. Inocente. Mamá se extinguía. Mi venganza, lógica y justificada, era un veneno que me mataba también. Aprox.
1010 palabras. File 6. El giro Y, la redención amarga. El twist llegó como un rayo en cielo despejado. 6 meses después del clímax, cuando creía que el ciclo estaba cerrado. Recibí una carta certificada en la clínica remitente. Servicios Sociales de Madrid. Dentro. Documentos sobre Lucía. No era hija de Carla. Era mía. Biológicamente. Pruebas de ADN adjuntas, firmadas por un laboratorio forense. Carla la había parido como subrogante involuntaria, un secreto de juventud. Un favor forzado por deudas compartidas. Tu hermana te la robó al nacer, explicaba una nota de una trabajadora social. Carla te mintió para protegerse. Pero ahora, con la custodia en juego, la verdad sale. El mundo se inclinó. Recordé un embarazo fugaz a los 22. Un novio que huyó. Un aborto que nunca fue. Carla, entonces, me convenció de darle el bebé para adopción anónima. Pero no. Lo registró como suyo, criándolo con subsidios y mentiras. Lucía, mi sangre. La niña que abrazaba, oliendo a fresa, era mía. El odio se transmutó en algo peor, traición absoluta. Corría Vallecas. El piso social, un bloque anónimo bajo lluvia torrencial. Golpeé la puerta hasta que Carla abrió, demacrada, con ojos hundidos. Dime que es mentira, grité, agitando los papeles. Ella se derrumbó en el suelo, sollozando. No lo es. Te lo quité porque tú lo habrías hecho mejor. Pero yo quería ser madre. Mamá lo sabía. Nos unió en el secreto. Mamá, desde su silla de ruedas en la habitación contigua, murmuró: perdón, hijas. Elegí mal. A todas. El Alzheimer no borraba la culpa, la destilaba. La abracé, por primera vez en años, su cuerpo frágil como hojas secas. ¿Por qué? Susurré. Por dinero. Por miedo. Por amor torcido, respondió Carla. El clímax final fue interno, decisiones irreversibles. Retiré la denuncia contra Carla, pero exigí custodia compartida de Lucía. La niña me miró con esos ojos, mis ojos, y dijo: tía. Mamá dice que eres mi ángel. La llevé a casa, a Usera, donde empecé a reconstruir terapia familiar, pagos de deudas pendientes con mi ascenso nuevo. Pero las consecuencias eran eternas. Mamá murió 2 meses después, en paz, susurrando nombres. Carla se mudó a un pueblo andaluz, trabajando en viñedos, sobria y sola. Yo crié a Lucía, contándole verdades a medias. Tu tía y tu mamá se pelearon, pero el amor gana. No ganaba. Sobrevivía. La venganza me dejó cicatrices, noches de insomnio, un corazón endurecido. Pero en los ojos de Lucía vi redención. No completa, no limpia. Amarga, como el vino de La Rioja. Aprendí, la familia es un campo minado, pero también el único hogar. Y en el final, pagamos todas con sangre, con lágrimas, con un perdón que nunca llega del todo. Fin. Aprox. 975 palabras, total aproximado, 6020 palabras.